Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Es una bendición poder dirigirme una vez más a ustedes, especialmente en este día que es un día que recuerda la efusión, la venida, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Este es el día del Pentecostés. Estamos celebrando hoy, domingo 31 de mayo, el Pentecostés. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes y rogamos y seguimos pidiendo al Señor que sean guardados con la gracia, la bendición, el cuidado divino de nuestro Señor, y les invitamos a unirse en adoración al Señor, exaltando, bendiciendo su nombre. Que el gozo, la presencia, el fuego, el viento divino de su Espíritu nos fortalezca, nos llene de toda esperanza y fe y paz en el creer, para que de esta manera, animados por el Espíritu Divino, por su fuego divino, podamos adorarle con fervor, podamos acercarnos a su presencia con inmensa gratitud al recordar la misericordia y la gracia constante del Señor en nuestras vidas. Les invito ahora a unirnos en la lectura del Salmo 104, versículos 27 al 31, que es el texto que
a manera de llamamiento a la adoración, nos invita a unirnos en alabanza a nuestro Dios. Salmo 104, 27 al 31. Siempre es recomendable tener a la mano el texto de la Escritura, aunque transmitimos el texto, no siempre es del todo legible, pero la intención es que podamos leer en forma unida, cada uno desde su propio sitio, aunque estemos distantes físicamente o no podamos tener la bendición de reunirnos, de congregarnos en el santuario. Espiritualmente estamos unidos en un mismo sentir y en un mismo deseo de adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor, al Espíritu Divino que mora en la iglesia y en cada uno de nosotros. Salmo 104, versículos del 27 al 31. Leamos. Todos los seres esperan de ti, que a su tiempo les des de comer. Si abres tu mano y les das su pan, ellos lo toman y quedan satisfechos. Si te escondes de ellos, se desconciertas. Si les retiras su espíritu, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, vuelven a la vida, y así renuevas la faz de la tierra. Sea tu gloria eterna, Señor, que te regocijen las obras que has hecho. Amén y amén. Les invito ahora a que nos unamos en oración, roguemos la gracia, la presencia y la dirección de nuestro Dios en nuestras vidas y en medio de su pueblo que le alaba. Oremos. Bendito y alabado seas, Padre Divino. Te damos gracias porque a través del poder de tu Espíritu sustentas a toda la creación y a todas tus criaturas. Tú les das aliento, tú les das vida constantemente por la efusión de tu Espíritu Divino. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque estás en nuestras vidas. Con tu fuego abrasador y con el viento poderosísimo de tu presencia, nos fortaleces, nos santificas, nos das un corazón lleno de confianza y de fe para acercarnos al Padre y también nos animas a la adoración. Bendita seas, Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios por toda la eternidad, que vive y que reina majestuoso en toda la creación y en nuestras vidas. Recibe nuestra adoración, acepta nuestra oración en esta hora. Con sinceridad nos acercamos a ti y rogamos que las lluvias constantes de tu gracia sean derramadas abundantemente en medio de tu pueblo y también en toda la entera creación y en toda la familia humana, de tal manera que participemos del don maravilloso de la vida y del aliento divino que viene de ti, que sustentas nuestra vida. Bendito y alabado seas por Cristo Jesús, hoy y siempre. Amén y amén. Nos vamos a unir en adoración a nuestro Señor. De veras damos muchas gracias a nuestro Dios porque en estos días nos ha bendecido con la lluvia que ha venido a refrescar, a fertilizar la tierra y a hacerla productiva. Cuando la tierra comienza a producir sus frutos y vemos todo el colorido y la belleza que trae la lluvia, entonces nos acordamos que el Espíritu Divino es el que da aliento a todos y nos bendice y nos sustenta constantemente. Vamos a entonar este bello himno precisamente titulado Lluvias de Gracia. Lluvias de Gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza,
gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Que el gozo, que la paz, la presencia del Espíritu Divino que nos da vida a todos, que ha regenerado nuestro corazón, que nos ha dirigido hacia Cristo, la verdad eterna, por su presencia en nuestras vidas, nos fortalezca y nos bendiga, y su presencia sea como esa lluvia constante y copiosa que renueva, que bendice, que trae su fruto a nuestra vida. Pues bien, estamos todavía en esta circunstancia de cuarentena, siguiendo las indicaciones que nos dan las autoridades de salud. Estamos en semáforo rojo. Esto significa que se mantienen las medidas de la sana distancia y los cuidados que debemos tomar. En lo posible, permanezcamos en casa, salgamos solamente si es necesario y también tomemos los cuidados pertinentes. Estemos unidos en oración, estemos pendientes unos de otros. Me alegra mucho cuando recibo sus llamadas, pero también me da mucha alegría poder comunicarme con ustedes en diferentes momentos. Y sé que entre familias nos estamos constantemente comunicando, pendientes unos de otros, orando unos por otros. Seguimos rogando muy especialmente por todo el personal de salud que en los distintos países y en nuestro país está luchando constantemente, cotidianamente, a veces en medio de circunstancias muy difíciles, muy complicadas, para atender a los pacientes, a los enfermos. Oramos que todo el personal de salud sea preservado, sea bendecido, que se les puedan proveer los recursos que ellos necesitan para poder realizar su tarea. Y rogamos también al Señor que bendiga a todos los que han enfermado de COVID-19 y que traiga fortaleza, consuelo y la presencia de su Espíritu Divino en aquellos que atraviesan por el duelo, precisamente porque han perdido a un ser amado a causa de esta enfermedad. Es muy importante también compartirles algunas necesidades. No sé si lo he mencionado, pero a través del WhatsApp ustedes nos pueden estar enviando sus peticiones de oración
para estar rogando al Señor en lo personal, para estar compartiendo estas peticiones con la iglesia y también pues para tenerlos presentes, sea cual sea su necesidad. Dios la conoce y nosotros queremos estar orando por usted. En esta hora sí quisiera compartirles de algunas personas con las que estamos relacionados como iglesia. Liliana es hija de nuestra hermana Magdalena Martínez Medrano. Vive en los Estados Unidos, vive en la ciudad de Houston y precisamente el día de antier, me parece, fue intervenida quirúrgicamente y está enfrentando un cáncer. Ha pasado por mucho quebranto físico y dolor. Es una mujer joven, una madre de familia. Roguemos que el Señor la fortalezca y la bendiga. Seguimos orando por Demis, la hija de nuestra hermana Lupita Guerrero, prima hermana de Patti Guerrero y sobrina también de nuestras hermanas Gloria y Ruth. Demis me sorprende por la entereza con la que está enfrentando su padecimiento. Ella tiene un cáncer, sin embargo ha experimentado mejoría y justamente el día de ayer viajaron a San Luis Potosí para empezar su tratamiento de radioterapia. Sigamos orando por Demis y roguemos al Señor que la fortalezca, la bendiga y que le provea todo lo necesario para su atención. Oremos también por nuestra hermana Mari Castro. Nuestra hermana Mari Castro ha continuado con su tratamiento de quimioterapia, las ha tolerado relativamente bien y ahora está esperando una transfusión porque naturalmente pues la quimioterapia produce que haya menor pues cantidad de glóbulos rojos en la sangre y por lo tanto requiere de una transfusión. Le queda pendiente una quimioterapia. Sin embargo, ella está fortalecida, confiada, esperando en el Señor y esto nos anima porque sabemos que la prueba le ha acercado más al Señor y ella nos está dando un precioso testimonio de cómo podemos esperar en Dios, que es nuestro sanador, que es nuestro médico divino. Y seguramente habrá otras personas, hermanos, hermanas, atravesando por circunstancias pues de enfermedad, de necesidad. Oramos por todas las personas, especialmente por aquellas que debido a esta contingencia pues están pasando muchas dificultades económicas. En la medida de lo posible compartamos. La Junta Diaconal de nuestra iglesia ha estado atenta y precisamente el día de ayer se elaboraron unas despensas más para compartir con aquellos hermanos, hermanas que están pasando por mayor necesidad. Y yo sé que cada uno de ustedes está lleno de generosidad y en lo posible sé que están compartiendo y que están tratando de aliviar de alguna manera la necesidad de otros. Pues voy a invitarles a tener un momento más de oración poniendo en las manos de Dios a las personas que he mencionado y en general las necesidades. Aprovecharemos también para presentar nuestra confesión personal de pecados ante el Señor, que lleno de gracia nos escucha y nos bendice con su perdón. Te bendecimos, Dios nuestro, y en tus manos benditas queremos encomendar a todas aquellas personas que pasan por el quebranto de la enfermedad. Rogamos por aquellos que han enfermado a causa de esta pandemia que estamos atravesando pues a nivel mundial. Que fortalezcas, bendigas y cuides de estos pacientes. Gracias por los que han sido sanados y levantados. En tus manos ponemos a quienes permanecen en los hospitales, especialmente aquellos que están en una situación más crítica en las salas de terapia intensiva. Bendíceles y bendice a sus familias. Bendice al personal de salud. Los seguimos encomendando a tu cuidado para que en medio de estas circunstancias sus vidas y su salud sean preservadas. Rogamos también, Señor, que todo cuanto ellos necesiten para el cuidado propio y para seguir haciendo la tarea de cuidar a otros, les sea provisto. Sabemos y hemos escuchado de circunstancias adversas que ellos están atravesando a veces por no tener los recursos apropiados. Guárdales y bendíceles y bendice a sus familias que desearan estar con ellos y cerca de ellos.
Asimismo, en esta hora queremos encomendar a tu cuidado a Liliana, hija de nuestra hermana Magdalena. Rogamos pueda recuperarse pronto de su intervención quirúrgica y superar con tu gracia y con tu ayuda divina la enfermedad del cáncer que le aqueja. Rogamos por Demis. Cuánto nos fortalece y nos alegra ver su actitud, su confianza en ti. La encomendamos a tu cuidado, Señor, para que ahora que ha iniciado su tratamiento de radioterapia, pues tú la fortalezcas, la bendigas, y también en el ir y venir hacia la ciudad de San Luis Potosí, la guardes a ella y a sus acompañantes. Rogamos, Dios nuestro, por nuestra hermana Mari Castro. Sabemos que ya ha tomado la mayor cantidad de sesiones de quimioterapia, queda una pendiente, será sometida a una transfusión. La encomendamos a tu cuidado, bendícela, fortalécela. Gracias por lo que nos enseñas a través de ella, de su fe, de su fortaleza, de la actitud, Señor, de confianza con la que ella vive cada día. La encomendamos a tu cuidado y rogamos por su salud, por su recuperación. Y en esta hora, Padre Celestial, también ponemos en tus manos a tus siervos pastores, pastoras que en diferentes partes del mundo, de nuestro país, se esfuerzan, nos esforzamos por mantener el contacto con la grey que has puesto bajo nuestro cuidado pastoral. Señor, sin tu gracia no podríamos hacer esta tarea. Bendíceles, inspira su palabra para que pueda llegar a los corazones y a través de tu Espíritu Santo esa palabra pueda traer fortaleza, confianza y fe. Asimismo, en esta hora queremos rogarte, Padre Celestial, que perdones nuestras faltas, que limpies y sanes nuestro corazón de todo aquello que nos aparta de la comunión y el gozo de la comunión contigo. En ti encontramos siempre ese Dios de gracia amoroso y perdonador que con su Espíritu Divino nos santifica y con el poder de la vida resucitada de Cristo nos vivifica constantemente. Bendito seas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a entonar ahora el himno, el canto Espíritu del Trino Dios. Espíritu del Trino Dios. Estamos celebrando este domingo 31 de mayo, el día de Pentecostés. La promesa se ha cumplido, el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, mora permanentemente en su iglesia. Espíritu del Trino Dios, llena mi ser. Espíritu del Trino Dios, llena mi ser, dice este canto. Quebrántame, consúmeme, transfórmame y úsame. Espíritu del Trino Dios, llena mi ser. Bellísimo canto que expresa la manera como el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, la manera como nos llena, nos santifica, pero también con su fuego consumidor nos quebranta, consume y purifica. Y le pedimos al Espíritu que nos transforme y nos use constantemente según su gracia para la gloria de nuestro Dios. Espíritu del Trino Dios, llena mi ser. Espíritu del Trino Dios, llena mi ser. Quebrántame, consúmeme, transfórmame y úsame. Espíritu del Trino Dios,
Amén. Les invito ahora a que nos unamos en la lectura de la palabra de Dios. Como he comentado, espero que tengan a la mano la escritura, la Biblia. Si no, vamos a colocar en pantalla el texto. Espero puedan leerlo. No siempre es muy legible porque obviamente no tiene la definición que nos permitiría leer con claridad. Pero si tienen la Biblia a la mano, abran la escritura y leamos en forma unida. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 21, que nos narra precisamente la promesa del Espíritu Santo como un hecho que se cumple allí en ese día en el cual también nace la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a leer en forma unida. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: «Fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios». Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: «¿Y esto qué significa?». Pero otros se burlaban y decían: «Están borrachos». Entonces Pedro se puso de pie, junto con los otros 11, y con potente voz dijo: «Varones judíos, y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: «En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Y en esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo, y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». Amén y amén. Esto es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, y sobre este pasaje justamente vamos a meditar en este día, en este domingo 31 de mayo, día de Pentecostés. Hoy la iglesia del Señor Jesucristo celebra el Pentecostés. Recordamos el cumplimiento de la promesa que Jesús hiciera a sus discípulos. Esa promesa era la presencia del Espíritu de Dios como el don de lo alto que vendría para dar nacimiento a la iglesia y para morar internamente en ella para siempre. La fiesta judía del Pentecostés y la efusión del Espíritu Santo sobre los discípulos reunidos en el aposento alto quedarían unidas de esta manera como el acontecimiento puntual que dio inicio a la iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Esta conexión que encontramos entre la fiesta judía del Pentecostés, una de las grandes fiestas judías, y precisamente la efusión del Espíritu Santo no es circunstancial. Hay una conexión profunda de significado entre esta fiesta de Pentecostés y la presencia
y la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Para ello, para entender esta relación entre la fiesta judía del Pentecostés y la promesa cumplida del Espíritu Santo que viene a morar en la iglesia, es importante entender en qué consistía la fiesta judía de Pentecostés. Encontramos la descripción, la narración de lo que es esta fiesta y cómo Dios la prescribió en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 15 al 21, por si ustedes desean leer la referencia posteriormente. Pero ahí se nos describe al Pentecostés como una fiesta agrícola. La palabra Pentecostés viene del griego, quiere decir precisamente quincuagésima, porque esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿sí? Así es que los judíos contaban, después de haber celebrado la Pascua o al siguiente día de la Pascua, contaban 50 días para llegar al momento de la celebración de la fiesta de Pentecostés. Estas dos fiestas estaban muy conectadas entre sí. La fiesta de la Pascua, ustedes recordarán cuando los judíos sacrificaban un cordero, recordando su liberación de Egipto y anticipando la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta fiesta de la Pascua marcaba el inicio del periodo de cosecha. Los primeros granos que levantaban los hebreos los presentaban ante el Señor como una ofrenda. 50 días después terminaba el ciclo de la cosecha y recogían los últimos frutos. Y de todo lo recogido, de todos los frutos recogidos, apartaban los mejores frutos, los mejores granos, para traerlos al Señor como una ofrenda de gratitud. No debían olvidar que su sustento venía de Dios. Dios les daba la tierra, la lluvia, el trabajo, la salud, el bienestar y la provisión. Y este es el sentido que la fiesta de Pentecostés tenía. Era una expresión de gratitud al Señor. La iglesia conserva el recuerdo de traer las primicias cuando ofrenda. Nuestras ofrendas, nuestros diezmos, son formas de agradecer al Señor sus bendiciones, de reconocer que de Él viene el sustento y que al presentarle nuestras ofrendas le damos de lo que hemos recibido de Él. Imagínese usted, recuerdo a mi hijo, a uno de mis hijos, no voy a decir quién, ¿verdad? Pero uno de ellos, cuando estaba pequeño y le dábamos alguna moneda o alguien le daba una moneda o un billete y lo perdía, venía llorando conmigo y me decía: papá, perdí mi moneda, ¿me la puedes reponer? Y entonces yo le daba la moneda o el billete y él se iba muy feliz, la pérdida era para mí. Bueno, cuando nosotros ofrendamos al Señor, traemos las primicias, los primeros frutos de nuestro trabajo, de nuestro ingreso, estamos tomando sencillamente de lo que Él ya nos ha dado para presentárselo como una forma de gratitud y adoración, porque nuestro sustento, mis hermanos, no viene de nuestra inteligencia, de nuestro ingreso, de todo aquello que nosotros obtenemos como resultado de nuestro trabajo. Nuestro sustento viene del Señor, que nos da la tierra y nos bendice también con su fruto y con su provisión. Así es que esta fiesta del Pentecostés tenía este propósito. Bien, de esta manera el pueblo de Dios debía reconocer agradecidamente a su sustentador, que les concedía la tierra, la lluvia, el grano, y que bendice también la siembra y la cosecha. Nunca debemos olvidar que todo ello es bendición de Dios. En estos días nos ha llovido copiosamente, todavía falta más lluvia y esperemos que el Señor nos bendiga, pero esto nos hace recordar que las bendiciones vienen del cielo y esperamos siempre de Dios nuestro sustento. Bien, esta fiesta del Pentecostés también tenía otro significado para el pueblo de Dios, porque precisamente 50 días después de haber salido de Egipto, recibieron de parte de Dios la ley en el Sinaí. 50 días. Así es que
El pueblo hebreo también celebraba el don de la ley, que consideraban la bendición más grande que hubiesen podido recibir del Señor. Ahora nosotros tenemos en Jesucristo la palabra cumplida que se nos ha concedido, y precisamente en Pentecostés también celebramos que hemos recibido a aquel que vino a cumplir la ley y aquel que vino a librarnos del poder de la ley, de la condenación de la ley, para traernos salvación. Bien, entonces en Pentecostés, según se nos narra aquí en Hechos capítulo 2, suceden eventos extraordinarios. Ahí están los cerca de 120, no se nos dice que sean exactamente 120, pero cerca de 120. Están los apóstoles, están un grupo de discípulos, de discípulas ahí reunidas en el aposento alto, justamente en el lugar donde el Señor Jesucristo había celebrado la última cena con los apóstoles. Están orando, esperando que se cumpla esa promesa que el Señor Jesucristo les había hecho. No se vayan de Jerusalén, permanezcan, porque yo enviaré de lo alto el Espíritu Santo, el poder, la gracia divina de lo alto. Bien, y cuando esto se cumple, entonces hay señales audibles y visibles de la presencia de Dios. El viento recio y lenguas de fuego que se posan, o lenguas como de fuego que se posan sobre ellos. Tanto el viento como el Espíritu son símbolos que representan al Espíritu Santo. De hecho, tanto en hebreo como griego, la palabra viento también se traduce como espíritu. Ruach en el Antiguo Testamento, Neuma en el Nuevo Testamento, viento o espíritu. Y esto habla de la potencia, del poder del Espíritu Santo, que es incontenible. Y el fuego como aquello que purifica, como aquello que viene para separar lo inservible y que solamente permanezca aquello que es valioso. Bien, así es que hay estas manifestaciones audibles y visibles, un viento recio, lenguas de fuego que se posan sobre ellos, después de lo cual comienzan a hablar en otras lenguas. La mayoría de ellos eran gente sencilla que hablaba escasamente el arameo, quizás algunas palabras en griego por la interacción que había con el mundo grecorromano. No eran personas que hubieran ido a una escuela de idiomas y, sin embargo, por la gracia y el poder del Espíritu Santo comienzan a hablar en lenguas que jamás ellos habían aprendido, y estas no eran lenguas extáticas, eran lenguas comprensibles, porque la multitud que estaba reunida allí en Jerusalén para celebrar las fiestas judías también podían comprender los distintos idiomas en los que los discípulos estaban hablando. Bien, toda esta experiencia que se nos narra aquí en Hechos 2, en conexión a la fiesta judía del Pentecostés, tiene un sentido de primicia. Acuérdense, Pentecostés, las primicias. El nacimiento de la iglesia, recibe la iglesia la primicia del Espíritu Santo, y esto tiene un profundo significado para la iglesia. En primer término, la presencia del Espíritu Santo en los discípulos es la primicia de la obra reconciliadora de Cristo. Aquel madero que fue sembrado en el Calvario, en el que murió el Hijo de Dios, aquella tumba en la que permaneció como la semilla oculta en la tierra, ahora daba los primeros frutos al levantarse victorioso el Señor Jesucristo de la tumba, habiendo efectuado la obra redentora. La muerte no podía retenerlo, el diablo no podía derrotarlo. Al levantarse de entre los muertos, el Señor Jesucristo se volvió la primicia, el primer fruto de la salvación que Él traería a los pecadores y de la gran cosecha que se levantaría en la resurrección de los muertos. Ahora el primer fruto de la gran cosecha ha sido presentado ante el Padre como promesa, garantía, anticipo y bendición que vendrá después en la resurrección de todos los que serían llamados a la vida abundante en Cristo, y aquellos que participarían de la esperanza de la resurrección. Así es que el Señor Jesucristo presentó al Padre las primicias de la salvación, el precioso fruto de su obra redentora efectuada en la cruz, y al ser aquel que se levantó triunfante de entre los muertos para derrotar a la muerte definitivamente, también ha sido la primicia, la semilla
que ahora posteriormente traería esta abundante cosecha, esta esperanza, esta bendición. Él fue el anticipo de la resurrección de entre los muertos, de la cual nosotros ahora por la fe participamos. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en los discípulos es la primicia, o significa la primicia de la obra reconciliadora de Cristo. En segundo lugar, la presencia del Espíritu Santo en los discípulos es la primicia de la iglesia que habría de irse levantando como una gran cosecha a lo largo de la historia. Fue un comienzo modesto. A veces cuando los pastores conversamos y nos referimos a cuál es la asistencia que tenemos en nuestros cultos, algunos se sienten un tanto apenados de decir, no, pues tengo una congregación pequeña, 20 gentes, 30 gentes, en fin. Y hay quienes se ufanan de reunir a una buena multitud. Mis hermanos, la iglesia tuvo un comienzo modesto, eran 120 apenas, o cerca de 120 los que estaban ahí reunidos. Esa era la iglesia original, la iglesia naciente. En estos tiempos asociamos la presencia y el fuego del Espíritu Santo con concentraciones masivas. El entusiasmo multitudinario, mis hermanos, mis hermanas, no es necesariamente la manifestación del poder espiritual. Aquellos que estaban reunidos allí eran apenas un puñado de discípulos, pero unidos y en espera de que la promesa fuera cumplida. Unas cuantas semillas, mis hermanos, pueden producir una gran cosecha. Era una costumbre entre los campesinos de nuestro país, quizás todavía esta costumbre se conserve, que cuando levantaban la cosecha, terminaba el ciclo, apartaban, por ejemplo, si era maíz, unas mazorcas muy escogidas y de allí obtenían el grano porque esa era la semilla para la siguiente cosecha. Así la cosecha anterior da lugar a la nueva cosecha y el fruto se va multiplicando y unos cuantos granos se convierten en ciclos y ciclos de una cosecha abundante y creciente. Aquellos cerca de 120 eran la semilla que por el poder del Espíritu Santo que se había hecho presente se habría de ir multiplicando en los surcos de la historia hasta el retorno del Señor Jesucristo. Seamos cristianos semillas que siembran y multiplican la cosecha y así la iglesia se va manifestando a lo largo de la historia y lo seguirá haciendo hasta la venida del Señor Jesucristo. Mucho se ha especulado respecto a que la iglesia tiende a desaparecer. Indudablemente que la iglesia institucional o como institución ha retrocedido en muchos países. Sin embargo, mis hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo permanece a través de las edades. No puede ser destruida. Es una semilla que no dejará de dar su fruto, porque la obra del Señor Jesucristo, nuestra primicia de salvación y resurrección, ya ha sido efectuada. Muchos, incluso pensadores, filósofos, dicen que la iglesia tiende a desaparecer. Esto no es así, mis hermanos, porque la multiplicación y la perpetuación de la iglesia en la historia no depende de las capacidades humanas, sino del poder del Espíritu Santo que ya ha venido, que está con nosotros como promesa cumplida y que acompaña, fortalece y preserva la iglesia y la proyecta en todas las edades. Por eso podemos tener la certeza de que las palabras del Señor Jesucristo serán cumplidas y que su iglesia será preservada en el tiempo y para la eternidad. Sobre esta roca fundaré mi iglesia y las puertas mismas del Hades no prevalecerán contra ellas. Finalmente, mis hermanos, después de haber considerado la presencia del Espíritu Santo en los discípulos como la primicia de la iglesia que habrá y habría de irse levantando como gran cosecha a lo largo de la historia, también debemos decir que la presencia del Espíritu Santo en los discípulos es la primicia de la gran cosecha que se habría de levantar en todas las naciones. Nada de lo que aquí se nos narra en Hechos 2 es circunstancial. Todo el escenario estaba dispuesto para la llegada del Espíritu Santo. La ciudad de Jerusalén estaba llena de peregrinos venidos de todas partes del imperio.
Según se nos narra, había judíos procedentes de Palestina, de la diáspora, es decir, de la dispersión, judíos dispersos por todas las naciones, y también prosélitos, es decir, personas extranjeras no judías que eran seguidoras del judaísmo. Era una gran concentración de personas la que había en ese momento allí en Jerusalén. Así es que el texto dice que prácticamente todas las naciones bajo el cielo estaban representadas allí y escucharon en su propia lengua las maravillas de Dios. Notemos que estas lenguas que hablaron, como ya hemos dicho, los discípulos, no eran desconocidas. Los extranjeros que estaban allí comprendieron los distintos lenguajes y de esta manera se llenaron de asombro al ver esta manifestación para ellos inexplicables. Así como el Espíritu Santo en los discípulos es la primicia de la iglesia que se habría de levantar en la historia, su presencia, la presencia del Espíritu Santo, unida a la proclamación del Evangelio a todas aquellas personas multilingües, a toda esa concentración multiétnica y multinacional, era la primicia de la acción misionera de la iglesia y del resultado de su envío para proclamar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Justamente este es el mandato que el Señor Jesucristo, la tarea, el llamado que el Señor Jesucristo hizo a sus apóstoles y que también obviamente es un llamado que incluye a todos los discípulos, discípulas del Señor Jesucristo. Me seréis testigos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que sucede allí en Pentecostés es un anticipo, es una primicia del anuncio del Evangelio, de la proclamación de las buenas nuevas, de la tarea que la iglesia tiene de hacer discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos. Así es que el Espíritu Santo viene a ser precisamente esa primicia de la gran cosecha mundial y es maravilloso pensar que nosotros somos parte de esa gran tarea porque hemos de esparcir la semilla, porque hemos de anunciar el Evangelio, porque hemos de proclamar la buena nueva, porque hemos de hacer discípulos, no solamente bajo la autoridad del Señor Jesucristo, sino con el poder, el fuego, el viento recio del Espíritu Santo que nos acompaña en nuestro quehacer misionero, en nuestro testimonio. Mis hermanos, seguramente ustedes han escuchado, han leído acerca de la necesidad de un nuevo Pentecostés. No sé qué piensen ustedes al respecto. Se dice que la iglesia ha perdido poder y necesita nuevamente una manifestación de la presencia del Espíritu Santo, así como sucedió en Pentecostés. A quienes así piensan respondemos, mis hermanos, que la historia no retrocede, que el plan divino está en marcha. La promesa se cumplió y conforme a esa promesa el Espíritu Santo vino para quedarse. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Les daré un consolador para que esté con ustedes para siempre. Y el Señor Jesús no se vuelve atrás ni de sus palabras ni de su promesa. Así como no es necesario que Cristo vuelva a ser crucificado porque ya efectuó su obra en el Calvario, así como tampoco es necesario que vuelva a levantarse de entre los muertos porque ya resucitó una vez para no morir. Así, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo permanece y continúa soplando con poder sobre la iglesia y su fuego quemante nos abraza. Lo que necesitamos es vivir en el poder de su presencia que capacita, acompaña y bendice la acción misionera de la iglesia en el mundo. Cada uno de nosotros, cada uno, debemos estar dispuestos para que la semilla se siga sembrando. ¿Cuánta esperanza necesita el mundo en estos tiempos difíciles? En estos tiempos en los que abundan las malas noticias,
En este tiempo de muerte, de violencia, de enfermedad, de quebranto, de desesperanza, ¿cuánto necesita el mundo escuchar la buena noticia? Y nosotros podemos anunciarla con la gracia, el gozo y el poder del Espíritu Santo, porque la esperanza, la salvación de la humanidad y de la entera creación está en nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros debemos estar dispuestos para que la semilla se siga sembrando y una cosecha cada vez más abundante se siga levantando entre las naciones. Bendito el Espíritu Santo, primicia del Padre y del Hijo, prenda de amor del Padre y del Hijo, que ha venido para estar con nosotros. La promesa cumplida, que el poder y la gracia del Espíritu Santo nos fortalezcan y nos acompañen. Amén y amén. Nos unimos en el canto, mis hermanos. Oh Espíritu de Dios. Bellísimo canto. Oh Espíritu de Dios. Pon vida nueva en mí, que amarte pueda mucho más, cual gracia recibí. Oh Espíritu de Dios, llena mi corazón de luz, pureza y devoción para ser fuerte en ti. Bello himno que nos habla de cómo el Espíritu Santo nos fortalece, nos bendice, nos santifica y toma nuestra voluntad para hacernos su posesión y guiarnos en el camino de la vida cristiana y del servicio. Oh Espíritu de Dios, pon vida nueva en mí, que amarte pueda mucho más, cual gracia recibí. Oh Espíritu de Dios, llena mi corazón de luz, pureza y devoción para ser fuerte en ti. Oh Espíritu de Dios, toma mi voluntad para que pueda con verdad morar Jesús en mí. Oh Espíritu de Dios, hazme tu posesión, y al fin angélica mansión por siempre viva en ti. Amén, mis hermanos. Bellísimo canto que el Señor nos anima a cantar con alegría. Pues les invitamos ahora a presentar nuestras ofrendas, diezmos y primicias al Señor. Este es un acto de adoración. Cuando hay gozo y gratitud en el corazón, no ponemos ni medida ni porcentaje, porque Dios nos bendice sin medida y sin porcentajes, abundantemente. Abre las ventanas de los cielos para hacer descender sobre nosotros bendición. Con cuánta gratitud debemos glorificarle, con cuánta dedicación debemos presentarle, no solamente nuestros diezmos, ofrendas y primicias, sino nuestra vida toda en dedicación a su servicio y para la gloria de su nombre. Vamos a entonar los cantos
el canto precisamente que solemos cantar en nuestras ofrendas. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No lo hacemos con tristeza, ni los damos con dolor. Te ofrendamos con largueza por tu amor al buen dador. Bien, mis hermanos, mis hermanas, finalmente debo comentarles que el día de mañana, domingo, los miembros del consistorio y algunos de los miembros de la Junta Diaconal vamos a tener una reunión precisamente para hacer un simulacro de ingreso, de entrada a nuestras instalaciones. No es una convocatoria a un culto, es un ensayo, porque estamos precisamente preparándonos para que, llegado el momento y cuando nuestras autoridades así nos indiquen, el semáforo lo permita, podamos regresar y tener todo un protocolo de participación y de ingreso. Hemos decidido que se celebrarán al inicio solamente los cultos dominicales. Tendremos 3 cultos, 10 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la tarde. Ya nos estaremos comunicando con ustedes para que se puedan inscribir en algunos de estos cultos. La idea es distribuir la totalidad de la congregación en estos 3 tiempos para que todos podamos participar de la palabra, de la comunión aquí. Como he explicado, no estamos haciendo una convocatoria todavía a reunirnos, pero sí, mis hermanos, mis hermanas, a poder prepararnos y disponernos para cuando tengamos la indicación de hacerlo. El día lunes, el día de mañana lunes, a las 6 de la tarde, entraré en una llamada con algunas hermanas de la Sociedad Femenil para conversar con ellas y tomarnos un cafecito virtual. Hermana, si nos está escuchando y quiere ingresar, contacte a la hermana Rosalía Rivas y ella le dirá cómo puede ingresar a este chat, a esta charla, a esta conversación que tenemos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce a ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Amén. Amén. Nos despedimos entonando el himno Satúrame, Señor. Y así, habiendo escuchado la palabra del Señor, fortalecidos con la presencia del Espíritu Santo, promesa cumplida de Cristo en nuestra vida y en la vida de la Iglesia, nos disponemos a ir a servir al mundo donde Dios nos envía. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor,
momento tras momento, Dios. Envíame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios.